Cátedra Gerardo Valencia Cano. Con las muy buenas noches a nuestra amable teleaudiencia de Telemar y con el agradecimiento perenne al ingeniero Gabriel Ferrer por su benevolencia al permitirnos este espacio, Cátedra Gerardo Valencia Cano. Nos encontramos con los compañeros ya conocidos por todos, Wenceslao Estupiñán, ex sacerdote y más conocido como Chelao, y Manuel González Solís, un hombre líder cívico por excelencia, y queremos hacer una especie de resumen de ya casi 3-4 meses del tema Cátedra Gerardo Valencia Cano, y quiero empezar con Wenceslao. Wenceslao, ya llevamos bastante tiempito que arrancamos con los programas de Zoom. Yo recuerdo que Gabriel Ferrer muy amablemente nos invitó y se fue formando un grupo hasta hacer lo que somos ahora. Pero yo quiero, Chelao, que recordemos a quiénes hemos invitado nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, hemos hecho invitación a varias personas que convivieron en la época de Gerardo Valencia Cano con él, estuvieron en actividades con él. Son personas que todavía el testimonio de ellos nos da en este momento una vitalidad grande para lo que pretendemos con la Cátedra Gerardo Valencia Cano, y es que esta generación nueva que se está levantando en Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia y por qué no también de América Latina, de la cual él fue un gran líder, se conozca profundamente el pensamiento, se conozca su actividad, se conozca su manera de vivir, su manera de ser, de lo que fue este personaje Gerardo Valencia Cano, que por fortuna todavía hay algunos que estamos vivos, que lo conocimos, estuvimos codo a codo con él. Entre las personas que recuerdo que hemos invitado para estas tertulias, para estos encuentros, tenemos fundamentalmente personas que están de la época de él, como Alfonso Gil Yepes, que fue el director de Radio Sutatensa en la costa pacífica colombiana, de las escuelas de acción popular cultural, y él en este momento pues ya tiene más de 80 años, es una persona todavía muy cuerda, nos da muchos detalles. Tenemos personas también como José Iván Pérez, que fue también sacerdote, José Iván, que en este momento vive en Cali. Tenemos personas y mujeres que trabajaron en el grupo de USEMI, la Unión Femenina Misional, que fue una de las grandes. Entre las damas de USEMI, pues hay personas muy importantes que nos han acompañado. Sí. De pronto no han salido en cámara, pero sí son personas que tenemos grabaciones de ellos y son gran parte del respaldo de Cátedra, ¿no? Entre ellas, ¿a quiénes tenemos? Entre ellas tenemos a Sofía Toro, que fue la primera directora general de USFEMI acá a nivel nacional, a nivel de Buenaventura, porque era Buenaventura y Bogotá donde nació. Y entonces tenemos Sofía Toro, tenemos a Astrid Yarse. ¿Astrid Yarse dónde vive? Astrid Yarse vive en Medellín. Es una señora muy sí. Ella tiene, creo, un acervo muy grande de archivos de Gerardo. Muchísimo, es la persona que se dedicó a recopilar todo lo que podía sobre Gerardo Valencia Cano. Su casa, según lo que entiendo, es un museo sobre Gerardo Valencia. Tiene cosas, tiene libros, tiene historias, tiene anécdotas, tiene fotografías, tiene cartas, tiene documentos y hasta la parte de la camisa con la que murió Gerardo Valencia. De eso es que queríamos hablarle a nuestro público, de que en base a todos esos archivos que en parte nos van compartiendo y se va haciendo un acervo, porque eso tiene que quedar para un futuro, pues ella es una de las que tiene, pero también hay personas que aunque no tengan el archivo físico, por ejemplo este señor Ceballos de Cali que nos hablaba. Edgar Ceballos, Ceballos, nativo de la zona del río Naya, creo que de Puerto Merizalde, fue el eterno motorista de Monseñor Valencia Cano. Y nos ha contado anécdotas. Manuel, ¿usted sí recuerda anécdotas que nos contó
este señor Ceballos. Claro, el motor, cuando querían cambiar el motor. Sí, pues compartamos esta anécdota. Ahora que estamos distensionados, recordando, es para que ustedes miren el talante de Gerardo Valencia Cano. Resulta que en un viaje que se iba, el motor no desarrollaba la velocidad que se quería. Motor 15, ¿no? Era un motor pequeño. Penta de los pequeñitos. Entonces ellos dijeron, no vamos a decirle a un señor que cambiar este motor, pero no le vamos a decir eso, sino que el motor no funciona. Pero él iba en compañía de alguien más. De otro sacerdote. De Alfonso Gil Yepes, de una vez digámoslo. Entonces, efectivamente, ellos le plantearon a Monseñor Gerardo Valencia esa situación. Y él cuando llegó allá le dijo, muchachos, ustedes lo que quieren es que cambiemos el motor. Pero ¿no? Se te olvidó algo, Manuel. Es que parece ser que Alfonso estaba cansado porque los viajes eran muy largos y le ha propuesto al señor Ceballos, echémosle agua a la gasolina. Y le decimos a Gerardo que eso ya no funciona. Y Gerardo, en su infinita sabiduría, pero un bobito no era muy inteligente, han llegado con lo que se está contando. A decirle que el motor ya no daba más, que ya no servía, que había que cambiarlo, y él les dijo, muchachos, lo que pasa es que le están echando agua a la gasolina y quieren decirme ahora que el motor no funciona. Ustedes lo que quieren un motor nuevo. Es una gran anécdota de Gerardo. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo? ¿Vayan a dónde? No, vayan de Taborda, que les dé un motor, el que ustedes quieran. Miren ustedes la parte humana de Gerardo, es una cosa tan pequeña, pues. Pero hay una anécdota, Chelao, que a mí me llamó mucho la atención, también del señor Ceballos. Cuando él nos contaba que una vez venía con Gerardo y el motor se les apagó, no funcionó. ¿Cómo fue la cuestión de la vela? ¿Se acuerda usted de la anécdota? No, ¿usted se acuerda? Que nos contó el señor Ceballos, de pronto yo soy más muchacho, pero ni tan muchacho. Contaba el señor Ceballos que venían y por algún motivo el motor le entró agua y no prendió más, y que Gerardo por allá en una boca, creo que fue en el Paso de Tortugas, Gerardo se quitó la sotana, cuando usaba sotana, y la puso de vela. Eso está en los audios que tenemos, afortunadamente hemos grabado todo eso, y es algo fantástico que me parece a mí pues la parte humana y recursiva de Gerardo, porque Chelao, yo mirando unos archivos, Gerardo era un generador de proyectos, él generaba, él era como una fuente, ¿no, Manuel? Indudablemente lo que conversamos hace días con Silvano nos está indicando eso, es decir, una persona cómo pensó que pudiera ayudarle al campesino, al indígena, a la gente que está en la zona rural, ¿sí? Con una claridad y una versatilidad que le funcionó, porque trajo la familia completa, ¿sí? Y les cuento esta anécdota, cuando estábamos en el año 90, 91, más bien, con lo de la ley, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente, nos reuníamos para ver cómo lográbamos meter algo allá, ya que están armando la nueva Constitución. Y resulta que la gente que venía del campo, a los 4 días ya estaba preocupada porque la familia estaba allá y decía que estará comiendo mis hijos, mi mujer, que está pasando y todo eso. Y ya estaban divididos, es decir, el cuerpo estaba acá, pero su espíritu estaba por allá. Así que Gerardo fue un visionario, entendió que esa problemática no podía darse y trajo la familia completa a Buenaventura para que en la aldea Matías Mulumba se capacitara y no tuviera necesidad de preocuparse que la familia, que el hijo, que le podía estar pasando algo, sino que él estaba allí aprendiendo, pero también cuidando a su familia. Manuel, si usted me permite, para claridad de los televidentes y no haya confusión, Manuel se refiere a 1991, nuevo constituyente, pero trae a colación lo que Gerardo hizo en el año 71, de que ya preveía todas esas cosas, de que la gente que viniera al pueblo, a la ciudad, no tuviera esa dicotomía de estar de cuerpo presente y su corazón por allá en otro lado, para mayor comprensión. Chelao, ¿a quién más hemos entrevistado, hombre? Pues nosotros hemos entrevistado también a Lucrecia Pachano. A doña Lucrecia Pachano. Pero hablemosle a las juventudes que no conocen a Lucrecia. Lucrecia Pachano, ella fue ex pensionada de Puertos de Colombia. Era la que manejaba la sala de radio de Puertos de Colombia
radio no para transmitir, sino la radio que se comunicaba con los barcos cuando venían en alta mar para decir qué día y a qué hora entraban a Buenaventura, para así mismo hacer la programación de las operaciones de descargue, y que era lo que se necesitaba. Ella estaba permanentemente allí y tenía el elán, por decir así, de la poesía. Ella era una gran poetisa y un buen día ella escribió un cuento que se llamaba El oro en el socavón. Un cuento que ella escribió y se lo dio a leer a Monseñor Gerardo Valencia Cano, y de ahí empezó una amistad con él muy grande, tanto que cuando Gerardo terminó, y eso es histórico, anécdota contada por la misma Lucrecia, leyó el cuento El oro en el socavón, porque yo también lo leí, es un cuento bastante, llega al alma. Gerardo cogió y se fue a su casa a felicitarla, y lo más histórico fue que llegó casi a medianoche, donde ella vivía ahí en el kilómetro 5, a tocarle la puerta. Es que yo no me puedo ir sin felicitarte por este cuento. Además quiero llevarlo para que en Medellín, en mis contactos, de pronto hacemos una publicación del mismo. Excelado, pero no estamos viendo. A raíz de eso, vino una serie de amistad con él, tanto que al final Gerardo le regaló a Lucrecia Panchano su diario. Eso es lo que le iba a preguntar. Año 1969. Chelao, ¿por qué se lo regaló? ¿Por qué motivo? No, pues nació esa amistad y nació ese aprecio, y como era una persona que hacía sus poesías y sus cosas, todas dentro del sistema de la cultura nuestra de acá del Pacífico y del negro. Entonces él le dejó ese oro, porque es un diario fenomenal. Yo quiero decirle a la audiencia que en este momento Lucrecia tuvo el gran corazón de facilitárnoslos al grupo para que saquemos copias de ese diario, y coger ese diario desde el 1 de enero de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1969 es toda una vida espiritual unida a Jesucristo, unida a Dios Padre, unida, y todo pensando siempre en el servicio de los demás. Eso hemos hablado en el grupo de Cátedra Gerardo con Manuel, con Wenceslao, con Oscar Gutiérrez, que no nos acompaña por el tema de todavía en la cuarentena, que en realidad casi se puede decir, el pensamiento de Gerardo está en varios libros, pero son libros escritos por terceros. Este libro que hace referencia, que es una oro, usted acaba de pronunciar, es oro para nuestras generaciones, de ahí ha de salir la verdadera cátedra, porque ese es el pensamiento real de Gerardo Valencia Cano consigo mismo, porque era cuando él le hablaba a Dios, ¿no, Manuel? Efectivamente, y creo que Chela lo está resumiendo muy bien cuando dice que es un libro valioso, que yo le agregaría que no pudo haber quedado en mejores manos que la hermana de Lucrecia, que Lucrecia vive la cultura, vive los valores, y por eso Gerardo le cogió tanto aprecio por esos valores, esa manera como ella exteriorizaba en poesía la realidad que él mismo también interpretaba desde el Evangelio, y ella lo hacía desde la lírica, desde la prosa, de todas estas cosas. Entonces, ese documento nos va mostrando la calidad humana de Gerardo Valencia, nos va mostrando cómo tenemos también nosotros que entrar en una sensibilidad y aprender de algo que no lo hemos dicho en ninguno otro de los programas, pero que en este sea el momento de decirle. Tenemos que irnos despojando. Gerardo fue una persona que se despojó de todo. Pues también nosotros, Buenaventura, ustedes que están viendo este programa, si queremos construir la Buenaventura que todos queremos, tenemos que empezar por el despojo. Yo tengo que despojarme de aquella seguridad, de aquellas cosas que no me permite acercarme al otro y ayudarle al otro, porque tengo mis miedos, porque tengo mis precauciones, tengo mis seguridades que no me permite ser abierto. Entonces tenemos que llegar allá para construir entre todos esa Buenaventura que queremos. Manuel, yo quiero agradecerle personalmente a Chelao, que primero nos abrió las puertas de la amistad,
Y Chelao es una persona sin egoísmos, eso sí tengo que reconocerlo. Y gracias a Chelao, a su amistad con Lucrecia Panchano, es que nosotros y Buenaventura va a tener el privilegio de conocer este libro de oro, porque Lucrecia parece ser, ya le ha dicho a nuestro amigo Wenceslao que él va a ser el depositario de ese tesoro, y pues obviamente ya estando en manos de Chelao, será Buenaventura la que sale ganando. Chelao, Lucrecia lo aprecia mucho. Mucho, mucho. Yo quisiera agregarle también aquí a los televidentes que Gerardo era tan organizado en su vida personal que ese diario es día a día completo, era una agenda de las que daba Colseguros. Y él el 1 de enero escribió su página el 1 de enero, luego la del 2, 3 y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Lo más interesante que me parece a mí, una persona que escribe con toda la conciencia, porque uno no nota un rayón para decir que Ni corrige tachón, ni nada de tachones. Escribe y escribe el primer párrafo y luego el segundo en la mismo orden, sin estar más acá. No, pero era toda su vida dedicada en ese libro. Chelao, Y uno se pregunta, ¿a qué hora sacaba tiempo Gerardo con todas las actividades que tenía para dedicarse a escribir con tranquilidad y con letra bien clara? pero Una Chelao, letra está muy usted de bonita. pronto Y hay que entonces, compartirle. sí, hay que compartirlo. Y yo me llamo la atención y digo, oye, ¿y a qué hora? Aún más, estoy sacando de los datos, para que sepan ustedes, estoy sacando los datos porque él cada día dice en dónde celebraba la misa. Y ahí hay días donde aparece en Bogotá, al día siguiente está en Sasaima, al otro día está por allá, está en Río de Janeiro, está en diferentes Naya, partes. está en Italia, Sí, Roma. y donde decía la misa. Y no solamente dice el día donde estaba, sino que también cómo cuidaba eso, porque cuando él iba a sus correrías por los ríos, también lo llevaba y no se mojó. No están las tiene hojas. nada que le haya caído agua, porque uno cuando va al mar uno busca tapar todo con plástico Si para no que no cae haya. agua del mar, Y uno cae dice, agua del ¿cómo cielo? hacía Gerardo para tener ese La diario lluvia. tan bien conservado? ¿no? Esto en cuanto al diario de Gerardo, que algún día lo vamos a conocer en su totalidad, pero también nos ha acompañado en todo este peregrinar de estos 4 meses mientras se está armando la cátedra. Ferdinand Peña, Ferdinand Peña es un hombre muy allegado a usted inclusive. Sí, Ferdinand, hicimos amistad a través de la pastoral afroamericana, como se le llamó inicialmente. Luego aquí en Buenaventura constituimos la pastoral afroporteña. El padre Esteban Berto fue uno de los grandes artífices, era un padre italiano, ya murió en esta pandemia, murió. Y con él entonces empezamos a hacer una biblioteca que todavía existe. Hicimos un documento que sacamos cada mes que se llamaba El Afroporteño, donde plasmamos las ideas, lo que considerábamos nosotros era nuestra lucha, nuestro norte, todo eso. Y también fue una persona que promulgó mucho en los encuentros de pastoral afroamericana. Mire, el primer encuentro de pastoral americana se hace en Buenaventura. Buenaventura ha sido una tierra bendecida para todos los procesos. Eso que se acaba de hacer ahora, hace 3 años, el paro cívico, la marcha y todo lo demás, los movimientos cívicos, fueron una ventana que se fue abriendo y el Pacífico fue tomando nota de todo lo que se está haciendo en Buenaventura. Por eso somos la capital natural del Pacífico y tenemos que asumir eso, ese liderazgo, para que no solo progrese Buenaventura, sino que también progrese el Pacífico colombiano. A ver, Chelao, como ya se nos va agotando el tiempo, usted que tiene tan buena memoria y usted tiene en su agenda todas estas personas que precisamente gracias a sus contactos hemos entrevistado, demos el nombre de por lo menos unas 3 más, porque si nos ponemos aquí nos vamos a quedar todo el programa. Pero hay mucha gente que iremos recordando, unas 3 personas más que nos han colaborado, Chelao. 3 personas más que nos hayan colaborado. A ver, que yo recuerde, pues aparte Está la sobrina de está Gerardo. la sobrina de Gerardo, La Jenny. Noelia Amparo, que vive en Medellín, y está la sobrina también de él, Jenny Valencia, que vive en Estados Unidos,
pero en este momento está acá en Colombia. Sí, la pandemia la secuestró aquí en Y Colombia. ella escribió un libro sobre diálogos con Dios, donde están también muchas meditaciones espirituales de Gerardo Valencia. Y también de esa parte de allá tenemos No hemos mencionado a Miguel Ángel Mejía. Miguel Ángel Mejía, pues, Miguel Ángel Mejía también, claro, no me estaba olvidando. Miguel Ángel Mejía nos ha aportado muchísimo y él en este momento pues estaba viviendo en Cali y a raíz de la pandemia pues ya... Pero hay recibió otro que no hemos nombrado, que es uno que le colabora a usted los domingos o los sábados en su programa. Moisés Pérez. Moisés Padre Pérez. Moisés Pérez. Sabes que ya la memoria no nos da para mucho, pero ahí entre los tres reunimos la fuerte Moisés iniciativa. Pérez, aún más, yo puedo agregar acá, entre las anécdotas o historias, Moisés Pérez cuando llegó a Buenaventura, Gerardo lo nominó como el capellán del terminal marítimo, el primer capellán del terminal marítimo en ese momento Colpuertos, y fue el primer sacerdote obrero dentro de la presentación que Gerardo nos traía del Concilio Vaticano II, de eso de que el sacerdote y la iglesia debe ir a estar con la gente, con el pueblo, con los seres humanos, no estar acá metida dentro de cuatro paredes, dentro de un monumento eclesial, no, ir allá, trabajar con el pueblo, y ahí fue que él dio sacó la circular para todos los sacerdotes de Buenaventura. Claro, ahí de había trabajar. que decirles también para que la televidencia recuerde. El padre Moisés fue un hombre que cogió el bulto allá. Sí, él levantó bultos Entonces le allá tocó con los aprender cafeteros. cómo se levantaba el balde, el saco de café, café. y hacer las estivas y todo Hacer eso. las estivas. Pero hay una anécdota que él nos contó y yo quiero compartirla porque es muy, muy especial. Después de que hizo el trabajo de la pastoral allí en el muelle, levantando bultos como un trabajador cualquiera, claro, un cierto horario para poder estar cerca de los trabajadores, parece que lo nombraron a la parroquia de Cisneros, ¿no? Sí. Y cuenta él mismo en forma jocosa, porque hay que reconocer que es un hombre de edad, pero muy chistoso. Y nos decía que cuando llegó allá, un niño cualquiera dice, pero este es el padrecito. Sí, que ese es el padre. Pero este se parece al acólito de Buenaventura. Un hombre menudito, un hombre pequeño. Entonces, esa es la grandeza de estos hombres, ¿no? ¿Quién era el acólito? Sí, que era como el acólito. Esa es una anécdota de estos sacerdotes. Parecida a esa hubo una con Gerardo Valencia que nos contó Miguel Ángel Mejía, Mm. que venía un funcionario público, no sé quién era, Ajá. tenía que hablar con el obispo. De Buenaventura. Y estaba ahí sentado, espere, y de pronto le dijeron, no, siga, que allá está. Y él espere, y viendo a ver al obispo y no veía a nadie, y salió y preguntó, bueno, ¿y el obispo? Yo, el obispo es ese que está allí. ¿Cómo? Porque Gerardo ya estaba en mangas de camisa, su camisa caqui, su pantalón caqui, sencillo como era. Entonces le llamó mucho la atención a este funcionario público de no encontrarse un obispo con todas las parafernalias. Con todos los arreos. Todos los arreos, que para eso Gerardo era enemigo de eso, porque él desde que vivió Concilio Vaticano II, que él vivió su vida antes del concilio y después del concilio, hay que decirlo, y ya en ese momento era la apertura, era el ayornamiento de la iglesia, era volverse al día a lo que vivía la humanidad en este momento, la sencillez, es decir, todos esos arreos del concilio de Trento y la Edad Media, la verdad no estaban con la iglesia del día de hoy, ni con el mensaje de Jesucristo. A ver, Bien. Manuel, como ya estamos cerrando, Sí, para y cerrar, usted ¿por qué estamos nunca, haciendo perdón un esto? momentito, como A usted ver. nunca se queda sin enviar un mensaje, que eso me encanta, me fascina mucho. Manuel, un nuevo mensaje a nuestras televidentes, Manuel. Sí, ¿por qué estamos haciendo este recuento? Sencillamente para que ustedes conozcan que hay una historia real, cierta, pero que esa historia que tuvo personas de carne y hueso es la historia que hoy también nosotros tenemos que hacer y que tenemos que construir. ¿En qué se apoyaron ellos? ¿En qué se apoyó Gerardo? ¿En qué se ha apoyado tanta gente? En lo mismo que tenemos que apoyarnos nosotros hoy, en el Evangelio. Si el Evangelio es el norte de nuestra vida, ténganlo por seguro que vamos por línea correcta y vamos a conseguir lo que estamos logrando. Porque ese Dios en que creía Gerardo y creemos nosotros es el Dios de las causas perdidas, ¿sí? Ya que para Él no hay nada imposible. De mi parte, muchas gracias, pero aprovechemos a Chelao, para que despida el programa.
dado la tarea de cerrar el programa. La única fórmula que traería en este momento es primero agradecer a ustedes dos por esta charla, esta conversación, y agradecerle a todos nuestros televidentes y agradecerle mucho al canal, a Gabriel Ferrer, que nos ha colaborado muchísimo para que esto llegue al hogar de todos ustedes y ustedes todos empiecen de verdad a sentir y a vivir lo que fue la persona de Gerardo Valencia Cano. Nosotros, los que estamos aquí, cada rato decimos es que lo sentimos acá, y de hecho cuando Gerardo, después que se fue de este mundo, hubo un cuento que escribió el padre Gerardo Jaramillo y cuenta cuando Gerardo entró al cielo, y en su momento él lo que le pedía al Padre Celestial, que el premio era que le dejara volver al Puente del Piñal y estar allí con los brazos abiertos a servirle a su gente, acá en Buenaventura. Así termina el cuento, y nosotros sabemos que la presencia, la figura, todo el mensaje de Gerardo está vivo hoy, y seguramente con ustedes y con la generación que viene va a seguir creciendo. Esta noche en Cátedra Gerardo Valencia Cano tenemos un invitado muy especial. Es el sacerdote Esteban Cañola del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal. A Esteban Cañola nos acompaña nuestro compañero Wenceslao Estupiñán. Y Esteban, con las muy buenas noches para la ciudad de Buenaventura, bienvenido. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Chelao y Manuel. Dios les pague. Saludos a toda la querida gente de Buenaventura. Yo he trabajado en el río Cajambre, en Juan Chaco y Ladrilleros, y de pronto hay audiencia desde allá, del barrio Vista Hermosa, del barrio El Jardín. Un saludo a toda la querida gente de estos lugares, que los quiero mucho. Esteban, aprovechando que nuestro también Wenceslao fue sacerdote, Chelao, ahí tiene usted a Esteban, yo pienso un hombre muy informado sobre el tema Gerardo Valencia Cano. Entonces, Chelao, ¿qué tenemos para Esteban? Bueno, Esteban, el saludo desde acá de Buenaventura. Pues para mí, pues es decir, centro en mi alma, algo grandioso de poder contactar a un misionero javeriano de Yarumal, del cual era Gerardo Valencia Cano. Gerardo Valencia Cano hizo sus estudios como seminarista, luego se ordenó como sacerdote y luego fue prefecto apostólico, fue superior general de la comunidad, fue vicario apostólico de Buenaventura, siempre con la sigla MXY, Misionero Javeriano de Yarumal. Y encontrar en esta época, en esta era, después de 48 años de su desaparición, encontrar un sacerdote joven, bien involucrado dentro del espíritu misionero de su comunidad y bien involucrado dentro de los conocimientos que ha tenido sobre la vida, obra y espíritu de Gerardo Valencia Cano, para nuestra comunidad de Buenaventura y para nuestros televidentes, es un gran orgullo y un gran honor escuchar las palabras de este sacerdote joven que a través de sus libros, de sus estudios, ha conocido profundamente lo que fue Gerardo Valencia Cano, y nosotros dentro de esta actividad de darle vida a esa cátedra llamada Gerardo Valencia Cano, creemos que el aporte que nos hará el padre Esteban en este momento va a ser muy grande para Buenaventura, la costa pacífica, Colombia y Latinoamérica. Esteban. Sí, muchas gracias por este lado, es con el mayor de los gustos. Ustedes conocen de mi pasión por Monseñor Gerardo Valencia Cano, por su encarnación en el pueblo del Baupés y en el pueblo de Buenaventura. Entonces, para mí es un honor hacer parte de su legado. Esteban, yo quisiera preguntarle, en conversación previa que tuvimos tú y yo, preguntarle en qué momento de su corta vida, porque usted es un hombre muy joven, en qué momento usted se tropezó
o en qué momento usted encontró, o fue que Gerardo lo encontró a usted? Sí, yo creo que fue lo segundo. Primero, el impacto que a mí me generó el reconocerlo vivo en medio del pueblo bonaverense y también entre sus indígenas del Baupés, que en ambos lugares he estado y he comprobado su presencia viva en la gente, que la gente no lo olvida y lo tiene presente en sus acciones, en su manera de comportarse incluso. Yo llegué a Monseñor Gerardo Valencia Cano a través de la academia, porque siendo misionero de Yarumal, pues por supuesto que nosotros en la historia lo estudiamos a él, al ser sin lugar a dudas un pilar fundamental en nuestra comunidad, pero más adelante a mí me toca encargarme de la cátedra de historia en el Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal durante 5 años. Entonces, al encontrarme con un hombre de tal talla, yo quedo flechado, enamorado de su compromiso. Definitivamente yo llegué a la conclusión que era el cristiano más auténtico que yo había conocido en mi vida. Y lo conocí en persona, digo en persona porque lo vi vivo en su gente, en sus porteños, en sus indígenas. Esteban, yo quisiera hacerle una pregunta, ya con un referente que tengo. ¿Por qué un profeta como Gerardo lo fue, que escasamente ahora lo estamos medio entendiendo, por qué un hombre como Gerardo era tan incómodo para mucha gente? Por supuesto. Y eso demuestra que Gerardo Valencia Cano sí es un profeta. Es la prueba clara de su profetismo. Ustedes saben que los profetas en la escritura no son pitonisas, no son brujas que adivinan el futuro, sino seres humanos totalmente abiertos a la voluntad del Señor y que saben leer los signos de los tiempos. Es como nuestras mamás, que lo ven a uno jugando con una bicicleta y le dicen, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y finalmente uno se cae, no porque las mamás puedan ver el futuro, sino porque saben leer los signos de los tiempos. En ese sentido, todos los profetas, los verdaderos profetas, tanto los bíblicos como Gerardo Valencia Cano, son incómodos, porque no son adeptos a la diplomacia, no maquillan el lenguaje, sino que son capaces de decirle al pueblo, a sus dirigentes y a quienes cometen errores que están precisamente lejos del amor, que están lejos del evangelio. Monseñor Valencia decía, hombre, yo soy como tímido frente a esta gente sencilla, pero ante los grandes y poderosos me dan unas ganas de decirles todo. Y Monseñor Valencia tiene detalles increíbles que uno lo hacen pensar, Dios mío, con razón fue perseguido por los dirigentes de su pueblo como todo profeta, que es incómodo porque nos sacude y nos vuelve la mirada a Jesucristo, que es la revolución del amor. Chelao, ahí tienes a Cañola. Aprovechalo, Chelao. Aprovechemos a este muchachón con tanto ímpetu sobre Gerardo que ahí vamos aprendiendo. Solamente lo vamos a aprovechar en esta conversación, en esta exposición. De todo lo que sigue vamos a tener bastante apoyo de parte de él, por lo que nos está diciendo y porque uno sabe y siente que Esteban vibra en su espíritu por Gerardo Valencia Cano y sus enseñanzas evangélicas. Y yo en medio de todo lo que acabas de decir, Esteban, pues una de las cosas que a uno siempre le han preocupado es el asunto sobre, de verdad, que los grandes de este país, los que han manejado todo esto, la misma jerarquía eclesiástica, en algún momento lo veían a él como una persona muy incómoda, ¿no? Y mismo la prensa se encargó de darle el título del obispo rojo, y porque pues él lideró y ayudó al grupo de Golconda
y estos sacerdotes jóvenes que querían vivir el Concilio Vaticano II en la parte social, para ellos esto se convirtió en algo muy incómodo, de verdad. Y entonces uno en su momento, pues uno se hace la pregunta, después de 48 años, Esteban, que sucedió lo que sucedió, la persecución que hubo contra Gerardo Valencia Cano, que entre otras cosas, una de mis preguntas quería tú como sacerdote misionero javeriano de Yarumal, en los documentos históricos que hay allá, debe decir en alguna parte cuáles fueron las verdaderas razones o las verdaderas acusaciones que le hicieron allá en esa reunión por medio de la cual él de allá venía destituido como obispo, o por lo menos ya pasaban la información a la Nunciatura Apostólica y se iba a Roma y allá venía la orden de destitución. En todo caso, la incomodidad que él creó en la jerarquía, la incomodidad que él creó para los dirigentes políticos, económicos de este país, todo eso y el hecho de estar liderando a este grupo de sacerdotes jóvenes que querían vivir la Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II en su realidad. Todo eso yo quisiera de parte tuya, joven, que eres de una generación nueva, ¿qué nos puede decir en este momento para esta generación que se está levantando hoy? Que estamos viviendo cosas igualitas de las que él profetizó en aquel momento. Por supuesto. Y el ejemplo de Gerardo al pueblo de Buenaventura le dejó un legado de que no se puede estar conforme con las limosnas, con las miserias. Monseñor Valencia es claro en decirlo. Yo no sé cómo podríamos aceptar la ayuda de los países ricos. Ellos saben que si no nos ayudarían, se podrirían en su abundancia. Él utiliza verbos de esa magnitud y dice, nosotros no somos basureros de sus desperdicios. En ese mismo sentido, nosotros tenemos que comprender que los dirigentes de los pueblos no son reyesuelos, como tenemos esa herencia en Colombia, que nosotros somos como pidiéndole un auxilio, una ayuda a los dirigentes de los pueblos, y no, ellos son nuestros empleados, los empleados de los pueblos. En países desarrollados, por ejemplo, no se sabe el nombre del presidente porque es un empleado más. Entonces, nosotros deberíamos ser inconformes como Gerardo. Esta juventud que nos está viendo en este momento por televisión debe estar absolutamente convencida que a través de la educación nosotros reconoceremos cuáles son nuestros verdaderos derechos, deberes, cuáles son las necesidades del pueblo sufriente, de un pueblo que ha sido oprimido a lo largo de los años. Yo quedé sorprendido cuando fui a los 100 años del natalicio de Monseñor Gerardo Valencia Cano, que estuve en Buenaventura, y uno de los muchachos en un ritmo de rap dijo en una de sus estrofas, dijo, ¿qué sería de Buenaventura si Monseñor Valencia Cano no hubiese fundado los colegios, los institutos educativos? Dios mío, yo me puse a pensar en ese aspecto y se los transmito a ustedes. Esto no es original mío, esto es original de un muchacho de bonaverense y definitivamente es bellísimo como algunos nos han dado el testimonio que Monseñor Valencia no solamente se dedicó a fundar, sino que pasaba de salón en salón y les decía a los muchachos, vea, nos están engañando por este lado, vea, no se dejen meter la mentira de estos y del otro. El puente del Piñal para él era la Universidad del Pacífico. Él dice que no deberían importarnos estructuras del interior del país, sino que un auténtico hijo del Pacífico nos dará la clave de cómo debe ser la educación, una educación que no esclavice, que no oprima, que no lave cerebros. Esteban, usted es un hombre supremamente joven
Y la cátedra Gerardo Valencia Cano se ha creado, se ha estructurado de tal forma que se ve dentro de los claustros de los niños que están apenas empezando, los que van en primaria, bachillerato y probablemente la universidad. Nosotros de pronto, por la edad que ya conocimos a Gerardo, ya tenemos una poco avanzada, tenemos de pronto unas pedagogías y que requerimos de gente como usted, porque usted es un joven y este mundo está atomizado por donde se mire, la electrónica, toda esta tecnología que tiene a la gente apabullada. ¿Cuál sería la mejor forma, según usted, Esteban, que también es un comunicador siendo sacerdote, de llegarle, digo yo, a la parte más pura del ser humano, que son los niños, que son como un lienzo en blanco? ¿Cómo llegarle a estas personitas? Y la respuesta es Gerardo Valencia Cano, que no transformó las realidades donde estuvo con discursos, sino con la vida. Nosotros pensamos que se puede hacer mucho a través de discursos, pero bendito, los discursos tal vez los puede valorar una persona ya adulta. Miren esta imagen, por ejemplo, imagínensela, dos madres, cada una con su hijo, sentados en la banca de un parque, y una mamá, una de esas mamás estaba leyendo y su hijo haciendo lo mismo. Y la otra mamá le dice a la señora: oiga, ¿cómo hace usted para que su hijo sea un lector? Y dice: es que los niños no hacen lo que uno les dice, sino que hacen lo que uno hace. Es decir, siguen el ejemplo. El niño, al ver a su madre leyendo, se apasiona por la lectura. En ese sentido, Monseñor Valencia logró transformar los contextos en todos los que vivió, no solamente en el Baupés y en Buenaventura, sino que sus impactos son de proporciones latinoamericanas, como primer presidente y fundador del Departamento de Misiones del CELAM, y hasta proporciones mundiales con su participación activa en el Concilio Vaticano II. Pero era su vida la que hablaba. Por supuesto que él tenía una capacidad para comunicar su mensaje, pero más que todo esos gestos. Yo, cuando estuve en Buenaventura, la charla que di fue el magisterio de los gestos de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Incluso ese video pues está en internet, en YouTube. El magisterio de los gestos. Gerardo Valencia Cano hizo todo un magisterio, hablaba con sus gestos de estar arrodillado en el lodo, sacando a sus hermanos del lodo, ayudándolos a pasar, poniéndose en el medio de una turba de policías que iban en contra de unos estudiantes, aseando una viejita. Increíble, es increíble, y la pedagogía más auténtica es la que es capaz de reconocer a los alumnos como iguales. Termino esta respuesta con una frase de Monseñor Valencia Cano que dice: ha llegado el momento en el que el padre y el maestro se bajen de su trono y de su cátedra para escuchar el aporte original de sus hijos y discípulos. Yo creo que la frase es suficientemente ilustrativa para entender que nosotros no llegamos a los estudiantes como los grandes doctos, sino que tenemos que reconocer que podemos aprender de ellos. Cuando la educación sea circular, cuando nos miremos a las caras, cuando reconozcamos que del aporte original de quienes están empezando podemos aprender, dejaremos de entender el mundo como nosotros, que creemos que como nosotros lo entendemos es lo correcto. No, tenemos mucho que aprender de las juventudes, y lo había dicho Gerardo Valencia Cano. Chelado, continúa. Gracias. No, lo que está diciendo Esteban en este momento, pues es decir, Gerardo lo vivía y lo hacía, incluso cuando él tenía las reuniones del presbiterio y cuando llegaban algunos misioneros nuevos. Él aquí no les dice: no van a ir a enseñar,
Ustedes tienen que ir allá a aprender. Ustedes vienen es a aprender de lo que hagan las comunidades y de lo que la gente está pensando y haciendo. Porque ya en este momento no es el estar allá montado en el curvito, lo que decía Esteban, el profesor montado allá en su cátedra como el que sabe de todo. No, es decir, en este momento es bajar allá, entrar a conocer, a vivir lo que la gente está viviendo para poder hablar el mismo lenguaje. Y él era lo que decía Esteban, él daba ejemplo, él se montaba en un potrillo y él tiraba canalete como los demás. Si había que tirar la palanca, él también tiraba palanca. Cuando se les dañaba el motor, que nos tuvimos una anécdota que nos comentaba Edgar Ceballos, que fue el motorista de él, se les dañaba y él ayudaba a levantar el motor. Él no tenía el privilegio de estar allá y que todo el mundo se le tenía que arrodillar. Entonces, y fíjate unos ¿sí? detalles pues como esos, que él llegaba a una reunión y se sentaba en el piso, por ejemplo. Eso impactaba a todo el mundo. Y que él como obispo, cuando llegaba algún misionero, él mismo en persona era el que iba a prepararles algo de alimento, iba a prepararles su cama. Es increíble. Así era. Entonces, esa pedagogía que tú estás proponiendo, que creo yo que es la que tiene que trabajarse hoy. Mire, el ejemplo, la vida diaria, hacer las cosas para que los demás vean. No son los discursos, ni son las grandes peroratas las que van a cambiar, es crear conciencia a través del ejemplo. Esteban, Gerardo fue un convidado para el tema de la teología de la liberación. Y hablando con usted me habla de que la teología de la liberación es un pleonasma. Ya usted nos explicará por qué. ¿Qué tanto Gerardo pudo haber influido en esa teología de la liberación? Bueno, la influencia de Monseñor Gerardo Valencia Cano, más que influencia, él es un autor seminal de la teología de la liberación. ¿Qué quiere decir eso? Que él es anterior a todos estos grandes. Reconocemos y decimos y admiramos a Pedro Casaldáliga o a San Óscar Arnulfo Romero, o en fin, a cantidad de personas como Gustavo Gutiérrez, que es reconocido como el padre de la teología de la liberación. Yo en eso discrepo, porque la teología de la liberación no nace en un escritorio. La teología de la liberación nace en el compromiso auténtico con el pobre, con el que sufre, con el oprimido, con la víctima. Hoy que estamos hablando tanto de víctimas. Entonces, Monseñor Valencia tiene unos gestos que son pioneros. Fíjate que lleva a laicos, y no solamente laicos, sino mujeres, a evangelizar como protagonistas de la evangelización 10 años antes del concilio y 7 años u 8 antes de que las mujeres tuvieran igualdad electoral para sufragar en un voto. Es decir, las mujeres no gozaban de igualdad en el ámbito jurídico, por ejemplo, y Monseñor Gerardo les da no solamente la responsabilidad de la evangelización en la Amazonía colombiana, sino que desde su papel del laicado. Es increíble que no las mete en estructuras religiosas. Y esos gestos llegan hasta el Concilio Vaticano II y llegan hasta la Populorium Progressio, que sin lugar a dudas influencia todo este compromiso con los pueblos, compromiso con el pueblo sufriente. Entonces, hay un autor que dice que en la Conferencia Episcopal de Medellín, que es la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, la teología de la liberación obtiene su bautismo oficial. Y ustedes saben la influencia de Monseñor Valencia en la Conferencia de Medellín. Él participó por derecho
en su calidad de presidente del departamento de misiones. Y hay otro evento que se desarrolla en el mismo año 68 y es Golconda. Golconda es la evidencia más clara de la teología de la liberación en Colombia, y se reúnen, la primera reunión la tienen en el año 68, antes de la conferencia episcopal de Medellín, para estudiar la Popularium Progressio en Biotá, Cundinamarca. Y la segunda reunión, donde Monseñor Valencia los acoge en su jurisdicción, la tienen en Buenaventura para estudiar igualmente la Popularium Progressio, pero a la luz de las conclusiones de Medellín. Entonces yo tengo una idea, y es que decir teología de la liberación es un pleonasmo. Ustedes saben que pleonasmo es como decir buñuelo de queso, pues qué buñuelo no es de queso. Yo creo pues que Gustavo Gutiérrez se equivocó en la definición, aunque era necesario el énfasis, es decir, el énfasis en la liberación de los pueblos, en la liberación de las ataduras. Pero en realidad toda teología libera, porque toda teología es eco de la salvación de Cristo. Toda teología es soteriológica, que habla pues de la salvación. Entonces, Monseñor Valencia es adelantado en el tiempo a todos estos que se han desgastado escribiendo libros, porque él ya lo vivía, y vemos en él el obispo que se tomó más en serio los compromisos del pacto de las catacumbas, por ejemplo. Wenceslao, Dime, Luis. bueno, le pregunto yo a Esteban. Esteban, dentro del tema de la teología de la liberación, vemos que hubo un grupo de sacerdotes que tomaron las armas. Ya sabemos, era algo que había dejado Camilo Torres. Ese era el cura Pérez, era otro sacerdote de la costa atlántica. Pero Gerardo, en una pregunta que le hace Jenny, la sobrina de él, bueno, Gerardo, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, no, es que mi única arma, mi fusil, es este crucifijo. Entonces, ¿por qué no le copiaron, o por qué había esa divergencia allí de unos sacerdotes jóvenes que se esperanzaban en Gerardo, pero Gerardo tenía muy claro cuál era su arma? Sí, Monseñor Valencia fue el apóstol de la no violencia. Eso es claro en todas sus posturas. Él mismo tenía una estatuilla de Gandhi en su escritorio, la admiración a la no violencia, pero emana necesariamente de Cristo. Cada vez cuando alguien le mencionaba algo que tuviera que ver con la violencia, con las armas, él decía tajantemente no, y eso lo tomaba de Cristo, que algunos de sus discípulos querían incluso una revolución a mano armada, que en ese momento también vivían la opresión por parte del Imperio Romano. Y Jesucristo dice que la solución no está en la violencia, sino que está en el amor, la revolución del amor. Aunque suene muy romántico, no es romántico, no hay nada más transformador que el amor. Y por eso algunas vertientes de la teología de la liberación fracasaron, porque se fueron por dos vías: o por la vía de la violencia, que no es para nada cristiana, o por la vía de la cátedra,